Si crees que las tiendas de conveniencia de todos los países son iguales, estás muy equivocado. Hay varios motivos que hacen a las tiendas de conveniencia de Asia conocidas internacionalmente. Y es que son baratas, están por todos los sitios y puedes encontrar cosas que jamás encontrarías en ningún otro lugar. Hoy voy a recorrer las tiendas de conveniencia de Corea, Tailandia y Hong Kong. Voy a probar su comida, comparar sus precios, descubrir qué productos son exclusivos y qué hace especial a cada una de sus tiendas. Quédate hasta el final y déjame al final en comentarios de las tres cuál te interesaría más probar. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos, soy Changmin y bienvenidos a Changgara TV. Estoy ahora mismo en Corea, en el barrio de Songsu, y hemos venido a visitar las tiendas de conveniencia más populares de Corea. Estamos ahora mismo en el Siyu de Songsu, o como mi sobrino le llama, Nisetoku. Así que vamos a echar un vistazo, vamos a ver un poco las curiosidades que hay y qué es lo que se puede encontrar en una tienda de conveniencia de Corea. Nisetoku. No es la tienda de conveniencia más grande que he visto en Corea, pero sí que es una de las más variadas, ya que está muy ambientada. Estamos en una zona muy turística y aquí venden un poquito todas las cosas que suelen sorprender a los extranjeros. Este es uno de mis ítems favoritos y es el boniato, el sweet potato asado. Y esto con un café siempre es la mejor opción. Wow. Y este ítem de aquí, que ahora veréis, es una de las razones por la que Pyeongjong, esta tienda de conveniencia, se ha hecho famosa en redes, y es esta máquina de aquí. Básicamente parece ser que tú coges fruta congelada y aquí hay mucha variedad. Hay esta que es de mango banana, esta que por ejemplo es de fresa banana, hay otra que es de mixed berry. Esta de aquí, por ejemplo, es suba, que esto es de sandía. Entonces, la fruta en estado congelado la metes en la máquina y te hace un smoothie. No lo he probado nunca, vamos a echar un vistazo. Me ha dicho el chico que tenemos que escanear el código. Súper sencillo. Metemos el cachirulo. ¡Wow! Digo, 맞지? Creo que le han puesto un poquito de agua. ¡Wow! ¡Naota! Y aquí tenemos el de mango banana. Este es el smoothie de mango de la tienda de conveniencia del Siyu de Songsu. Estoy viendo un montón de máquinas diferentes, no las he visto todas en otras tiendas de conveniencia, pero me parece muy curioso. Mira, de hecho aquí hay una que te vende fruta fresca. Y de hecho las fresas de Corea son conocidas internacionalmente por ser de muy buena calidad. Está muy rica. A mí personalmente me parece un poco exagerado que vendan fruta así cuando realmente la pueden vender desde cualquier de las neveras que tienen aquí. No sé, el precio también es un poquito caro, pero bueno, si a ellos les funciona, pues bien por ellos. Vale, vamos a darle una probadita a esto. Está fresco. La fruta pues tiene el sabor de estar recién hecho. Banana y mango, nada más. Sencillo y muy rico. Infinidad. 3.000 won, menos de 2 euros, por un batido así recién hecho. Personalmente me parece bien, me parece muy bien. Aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Porque en las tiendas de conveniencia de Corea, además de que están abiertas siempre 24 horas, hay una gran variedad de cosas. Personalmente a mí lo que más me gusta de la variedad es de helados. Y mira lo que tienen por aquí. Esta es una marca que está ahora muy de moda y hacen helados bajos en azúcar. A mí me gustan más los helados tradicionales, los antiguos coreanos, que ahora mismo no los encuentro por aquí. Pero vamos a buscar un poquito las cosas que están de moda en Corea y que son un poquito más populares, que tengo mucha curiosidad. Es muy curioso que aquí en Corea antes no había tanta variedad de batidos de proteína. De hecho, yo creo que esto es algo que se ha puesto de moda en estos últimos 2 años. En Tailandia sí que he visto que hay mucha más variedad de batidos de proteína. Aquí ha empezado ahora, pero cada vez va más fuerte porque
Todo esto que veis aquí son diferentes tipos de batidos de proteína. Aproximadamente 2,50 €, 3 euros. Y mira, tenemos aquí Don Simón, de España. Oye, qué alegría verte aquí, Don Simón. El cacharrito este de 200 mililitros vale, si es este precio, uno te sale a 1.100 won, que son como 70 céntimos. Una de las razones por las que las tiendas de conveniencia son muy populares en Corea es porque tienen muchísimas ofertas, ¿vale? Es muy típico que veas aquí 1+1, ¿vale? Comprando uno te regalan uno gratis, o 2+1, compras dos y te regalan uno. Y ahora lo que vamos a probar, esto es lo que más me gusta, y son los samgak kimbap. Mi favorito es el de chamchi mayo. Chamchi mayo, 여기 está. Bien. Y otra cosa que me gusta son los huevos. En Corea hay huevos de todos los tipos, de todos los sabores. Si te fijas aquí, este es con pimienta, ¿no? Con pimienta. Aquí puedes verlo según el tipo de cocción que quieres del huevo. Y este de aquí, que es el que me gusta, es estilo asado, ¿vale? Que es un poquito similar al de la sauna. Entonces, para mí, el pack perfecto que tienes que probar si vienes al Pyeongjam, al Siyu, es el de huevo con samgak kimbap. Otro típico de toda la vida es el banana uyu. Y yo creo que se ha vuelto tan popular en redes que cada vez van saliendo más y más variedades. Este es sin azúcar. Yo he visto a gente además que se lo pone dentro del café. Esas mezclas sí que me parecen un poco extrañas porque los coreanos no lo toman así, pero ahora con las redes sociales se ha vuelto muy virales algunas recetas nuevas. Estamos ahora mismo en Siyu, pero sí que es cierto que las tiendas de conveniencia en Corea son muchas. Está 7-Eleven, está GS Isipo, que es GS25, y cada una, aunque tienen algunos productos que son similares, muchos de los productos son característicos de cada tienda, algo distintos. Pero lo que sí que tienen todos en común es la gran variedad de fideos y de comida instantánea. Pero te vienen así preparados ya con la salsa dentro. ¡Wow! Mira este es jjajangmyeon, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a ver aquí los típicos, como el pultapokmyeon de toda la vida, que te viene con el fideo instantáneo y luego aparte tiene una zona en la que puedes poner el agua caliente y comerlos directamente. Pokmyeon de carbonara. Y todos estos yo creo que a día de hoy se pueden encontrar en el extranjero, porque yo cuando estoy en España, esto y esto lo encuentro muy muy fácilmente. Y lo que me gusta mucho de las tiendas de conveniencia de Corea es que ahora han empezado a incluir un montón de opciones de dieta, porque yo intento siempre hacer dieta y antes en Corea no era tan fácil encontrar como opciones saludables, y ahora la verdad que todo con el mundo de la proteína y de la pechuga de pollo en Corea han ido sacando muchísimas variedades. Aquí puedes encontrar pechugas de pollo ya cocinadas, envasadas al vacío y listas para consumir. Tenemos aquí con pechugas de pollo con salsa picante, tenemos pechugas de pollo normales, tenemos pechugas de pollo sabor barbacoa. Y esto está bien porque la promoción es de 1+1, ¿vale? Compras uno y te regalan uno gratis. Y esta te cuesta, por ejemplo, 3 euros y con 3 euros te dan 2 pechugas. La variedad de fideos que hay aquí es impresionante. Y bueno, hay además muchos artículos aquí de cosas que te pueden hacer falta en el día a día. O sea, un cepillo de dientes en formato de viajero, 3.400 won, unos 2 euros aproximadamente. Un cargador, una batería de emergencia, un Listerine porque nunca sabes si vas a tener una cita. Y esto es para quitarte el maquillaje. Esas son las toallitas para quitarte la grasita de la nariz. Como muchos sabéis, el K-Beauty, todo lo que son artículos de cosmética, están a un nivel muy alto, ¿vale? A la gente le gusta mucho poder encontrar estos productos en cualquier momento, y en la tienda de conveniencia también puedes encontrar una gran variedad de K-Beauty. Parches para los granitos, si te haces una herida, una pomada también para las heridas. Y aquí hay uno de los ítems que más me gusta de las tiendas de conveniencia, y es el mandú, que es uno de los platos coreanos que más me gustan y que más éxito tienen. Quiero probar el kimchi mandú, pero hoy voy a ir con el normal, con el kugi mandú. Está muy bien de precio, 1 euro con algo. Podéis comprar 24 horas.
Hay otros países que tienen alguna limitación por la hora cuando quieres comprar alcohol, que por la noche no puedes comprar, como es en el caso de España. Aquí en Corea puedes comprar 24 horas. Y ahí al lado hay soyos. Vamos a echar un vistazo también. Va haciendo falta la cesta. Y aquí además hay una gran variedad de bebidas refrescantes. Cafés, hay Monsters de todos los colores. Y lo que me sorprende mucho también es la variedad de bebidas para la resaca. El tema de la resaca no se lo toman a broma. Todo esto que hay aquí es variedad de diferentes sabores con diferentes efectos. Además de las bebidas para la resaca, hay una gran variedad de tés. Este es uno de mis favoritos y esto lo hacen con... Esto se llama Oksusu Suyom Cha. Lo hacen con el bigote de las mazorcas de maíz. Estas son algunas de las bebidas más populares de Corea. Son populares desde hace muchísimos años y todavía se consumen. Y estas son 1+1, ¿vale? Así que compramos una y nos dan dos, que por cierto valen 2.200 won, que serían como 70 céntimos cada una. Y este Siyu exactamente se llama Songsu Siyu Dessert Park. Lo que quiere decir es que es como un parque de atracciones de los postres. Y justo aquí tienen una variedad de postres que no encuentras en otros sitios. Todo esto no tengo ni idea de lo que es. Una variedad distinta a la que encuentras en otras tiendas de conveniencia. Con los Siyus más conocidos de Corea. Este al que hemos venido hoy, el concepto es de postres. Hay uno en Myeongdong que el concepto es de K-Food. Hay uno que es el de Ramyeon, que es el Ramyeon Library. Y hay otro que está de K-Pop. El concepto es de K-Pop. ¡Wow! Estaría bien hacer un tour de todo esto. Y aquí la verdad que también hay una gran variedad de snacks. De tipo de patatas fritas o palomitas o cosas así. Estos son palomitas de caramelo y hay también de sabor a takoyaki, hay de sabor picante, de sabor a gamba, de sabor a ajo. Hay muchísima variedad. Este de aquí, el que vamos a probar, este es de pollo coreano frito con salsa picante. Este va a estar muy rico, seguro. Vamos a por este. ¿Vale? Entonces aquí vemos una gran variedad de postres. Que esto es tipo pan, helado, con pat. Pat este es el red bean y este es uno de mis favoritos. En este formato no lo he probado nunca, así que vamos a probar este también. Wow, pero la variedad que hay aquí de postres es brutal. Duchonku, pero este es con almendra en vez de con pistacho. Aquí vemos también toda la variedad de cosas que hay con fresa, como os he comentado antes. La fresa de Corea es muy popular. ¡Ah! Pototop. Vale, esto también está ahora mismo petándolo en TikTok. Es curioso que aquí en Corea el visual del tabaco es una locura. Esto no lo vas a ver en ningún lado. ¿Vale? 19.000 won. 감사합니다. Hemos comprado mandú, hemos comprado una bolsa de patatas, hemos comprado una pata de pollo, un bollo relleno de helado con red bean, 2 bebidas, un banana uyu y un samgap kimbap. Hemos comprado todo esto por 18.900 won, que viene personalmente creo que está muy bien de precio. No sé, con las tiendas de conveniencia de tu país, ¿qué te costaría más o menos comprar esta cantidad de comida? Déjamelo en los comentarios. Te pone aquí, mira, cuántos minutos lo tienes que hacer. Este son 3 minutos a 700 vatios. Al mandú le queda un minutito. Vamos a probar lo que tienen por aquí. Y esta es la pata de pollo. Sabe como si te lo estuvieras comiendo en un restaurante. Tú ten en cuenta que cuentas aquí con la comodidad de poder comer esto en cualquier sitio y 24 horas. Es una de las cosas que me gustan de las tiendas de conveniencia y que no encuentro cuando estoy en España, porque en España, vale, tenemos el chino, tenemos el paqui, que en algunos sitios los puedes encontrar 24 horas, pero no es lo mismo. Una de mis comidas coreanas favoritas y es el mandú. Mira, esto te cuesta 1 euro y te vienen 6. Vamos, es que eso está genial de precio y te lo puedes comer calentito. Esto es una pasada. Está tan bueno como el del restaurante. Déjame en comentarios que de todo lo que ves aquí, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿O qué es lo que piensas que es demasiado caro? Es muy curioso. En algunos sitios puedes encontrar unas cosas que en otros no encuentras. Estas bebidas de té son
Son buenísimas. Dicen que son muy saludables, no sé exactamente para qué, pero están muy ricas. Y te cuesta más o menos lo mismo que te cuesta una botella de agua. Esto es lo que me gusta de Corea. Los huevos, la variedad que tienen. En Corea se pelan así los huevos. Y me encanta que sean fáciles de pelar. A mí me gustan con sal. La tienda de conveniencia, el 7-Eleven de Singapur. Todo lo que hemos comprado, si lo hubiéramos comprado allí, nos hubiera costado como 60 o 70 euros. Y no te exagero. Y este es uno de los ítems más famosos de las tiendas de conveniencia aquí en Corea. Tenemos el Samgap Kimbap. Este es uno de los platos más populares de Corea y que más se suelen comprar en el 7-Eleven. Y esto tiene un truquito, ¿vale? Tú cuando te pone aquí que este es el paso número 1, pero para que funcione y no se te desmonte, lo que tienes que hacer es darle la vuelta completa y luego quitarle un lado y otro. Hay gente que lo abre, tira de los lados y se le desmonta, ¿vale? Entonces es importante, ¿vale?, que primero lo tienes que quitar todo. Y ahora le quitamos el número 2 y ahora le quitamos el número 3. Y si lo has hecho como yo, te saldrá bien. Una pinta buenísima. Hay muchos sabores distintos. El de atún con mayonesa es mi favorito. Vamos con el banana uyu, 0 azúcar. Esto normalmente, ¿vale?, se le pone la pajita, pero se me ha olvidado y yo normalmente no lo tomo con pajita y con un agujerito pequeño. Este es el sabor de Corea para mí, el mejor combo. Mandu. Vamos a pasar directamente al postre. Y este he querido ir un poco rápido porque viene congelado, ¿vale? Entonces esto hay que tomarlo fresquito porque la nata que lleva dentro tiene que estar en la temperatura ideal. Y todavía no lo he visto. ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué pinta que tiene esto! Ahora mismo seguro que te apetece darle un bocado. La crema tiene un sabor como a moca. Te había dicho que estaba congelado, no está congelado, pero está fresquito. Está fresquito, está cremoso y con la textura del pan, que está muy jugoso, tiene un contraste tremendo. Tiene que estar muy rico tomarlo con esto. El red bean además tiene trocitos de nueces. Este 100% te lo recomiendo. Esto lo voy a repetir. Hemos salido y para terminar vamos a probar las patatitas sabor Yangnyeom Chicken. Y te viene la salsa para mojar las patatitas fritas. Y viene aquí con sus patatitas, con su pollito frito. Esto está bueno, pero me parece una guarrería. Una guarrería porque esto es una mezcla de sabores demasiado intenso. Está dulce, está salado, está aceitoso, está muy intenso, ¿vale? Imagino yo que si esto lo tomas con una cerveza es otra historia, estará muy bueno, pero para mi gusto está un poquito fuerte. Familia, este ha sido el Siyu de Seongsu, uno de los más conocidos de Corea y del mundo. Y nos vamos de aquí al siguiente paso, que será en Tailandia, así que vámonos de viaje. Muy buenas a todos, soy Chamin. Continuamos en Chankara TV con nuestra misión de probar las tiendas de conveniencia de distintos países de Asia. Hemos visitado Corea, ahora estamos en Tailandia y hay un dato curioso que te va a gustar saber y es que es el segundo país con más 7-Eleven del mundo. Tiene unos 16.000, lo que quiere decir que hay uno por cada 4.500 habitantes. El número 1 es Japón, número 2 Tailandia y tiene incluso más que Estados Unidos. Es además como un icono nacional porque tiene elementos que ahora veréis que son impresionantes
y todos los extranjeros que vienen no pueden venir sin hacer una parada en el 7-Eleven. Así que vamos a explorar y ver lo que hay dentro. Es curioso además que tienen servicio a domicilio, ¿vale? Tú puedes pedir todo con la aplicación y van en un momento y te lo llevan a casa. Y aquí es que hay tantas cosas, hay tanta variedad que no voy a poder probarlo todo, así que lo que voy a intentar es enseñaros mis favoritos, mis ítems favoritos. Pero ya te digo que aquí 24 horas puedes comer desde snacks, puedes comprar productos para tu casa, productos de emergencia, puedes comprar incluso comidas hechas, que la calidad es buenísima, muy fresca y espectacular. Vamos a ver los ítems. El visual que tiene es espectacular. No es un 7-Eleven que sea ni muy grande ni muy pequeño, es uno normal, porque lo tenía bastante cerca de mi hotel. Y a mí una de las cosas que más me gustan es la variedad de batidos de proteína, ¿vale? Como sabéis, a mí me gusta cuidarme y siempre intento tener una ingesta de proteínas alta, y aquí la variedad y el precio es absurdo, es brutal. Algunas de las opciones te ponen aquí en grande la cantidad de proteínas que tiene. El batido de proteínas tiene 35 gramos, 1,5 €, no llega a 2 euros. Tienes variedad de todos los tipos de batidos de proteína. Y vamos a probar, este es uno de mis favoritos, que es con Thai Tea, el té tailandés. Y sabe prácticamente igual, ahora lo veréis. La comunidad japonesa de aquí de Tailandia es bastante grande, entonces siempre han tenido muy buena relación política, muchas fábricas japonesas están aquí, y es uno de los motivos por los que puedes encontrar muchos artículos japoneses, pero me sorprende que coreanos también a día de hoy. Y este es uno de las cosas que no puede faltar si vienes aquí al 7-Eleven de Tailandia, y son los sándwiches, porque además te lo calientan aquí. Entonces aquí el más típico y famoso es el sándwich de York y queso, que es un sándwich mixto de toda la vida, que viene con masa de croissant. Es un sándwich normal, pero viene con masa de croissant. Entonces nos vamos a pegar aquí una merendola increíble. Triple cheese sándwich. Este es uno de mis favoritos. No suelo comer mucho porque como he comentado en otras ocasiones, el gluten me sienta mal, pero por el vídeo lo hago todo. Pero una de las cosas que me gustan mucho es los tés estos de kombucha. Cuando vas con mucha prisa, te tomas un kombucha. Yo creo que aquí me vais a dejar un comentario horrible con la broma que acabo de soltar. Chiste malo. Desde pasta, esta creo que lleva chile y almejas. Este es de pasta de tomate, pero tienen aquí de comida tradicional tailandesa también. Y si ves la información nutricional, la verdad es que está bastante bien, es bastante saludable. Y la verdad que cuando vas con prisas y quieres comer menos comida procesada y algo un poco más nutritivo, pues las opciones que tienes aquí yo creo que están bastante bien. Entonces vamos a probar el kapao, que esto es uno de los platos más famosos y conocidos de Tailandia y que a mí personalmente me gusta mucho. Ahora te lo calientan aquí, así que es genial. Este es uno de los combos que siempre me pido para merendar, que son huevos cocidos, sweet potato con boniato. Y el que tienen aquí es especial, ¿vale? Es que solo tienes que venir y probarlo para entenderme. He cogido 2 paquetes. Mira, este encima pone que es de dieta, que es comida tradicional tailandesa, que es carne de pollo picada con arroz y verduras, y este que es el green curry, ¿vale? Que este también es un plato muy conocido de Tailandia. Este es con pechuga de pollo también. No tiene sentido, cada plato de estos te cuesta 59 baht, que no llega a 2 euros. O sea, y es una comida absolutamente nutritiva que puedes pedirte en cualquier momento, en cualquier sitio, porque aquí vas a encontrar 7-Eleven cada 100 o 200 metros. De verdad que es impresionante. Vale, no os he dicho antes, el boniato, esto vale 25 baht, que no llega a 70 céntimos, y los 2 huevos son 18 baht. Y ahora vais a ver lo que está reponiendo la chica, que estos son pechugas de pollo de casi 100 gramos, 40 baht, un poquito más de un euro. Está genial, además está muy rico. Estas son un poquito las opciones que más me gustan. Y si os gustan las porquerías estilo patatas fritas, pues aquí podéis ver una selección. Esto es nuevo, esto no lo había visto. Son snacks que no tienen nada de carbohidratos. Esto tiene 9 gramos de proteína y 4 de grasa. Me gustan este tipo de cosas. Y este es el
Snack Jack. Esto es muy típico de aquí y es uno de mis favoritos, ¿vale? Y hay un dato curioso que muchos conocéis, y es que el Red Bull se originó en Tailandia. El Red Bull era una bebida que era tradicionalmente de aquí y que fue llevada e internacionalizada, y todavía lo venden aquí como el de toda la vida. Es como una especie de jarabe con vitaminas y tiene un sabor parecido al Red Bull que tú conoces, pero sin burbujas, un poco más espeso y algo distinto, pero es muy distinto al Red Bull que tú conoces, así que nos llevamos uno para probarlo. Que se me haría imposible, o sea, tendría que hacer un vídeo solo del 7-Eleven de Tailandia. Es verdad que cada tienda de conveniencia de cada país tiene un encanto distinto, pero este de aquí es como que se te van los ojos por todos los lados. Y otra cosa que me gusta mucho y que tomo absolutamente todos los días es agua de coco. Hay muchas marcas distintas, pero todos los días me tomo 1 litro, ¿vale? Me tomo 3 de esas, cada uno te cuesta 25 baht, que son como 70 céntimos. Es impresionante, es algo que además es natural, 100% agua de coco, es algo muy rico, alto en potasio, muy bueno para la salud y sabe riquísimo. Esto ya empieza a pesar. Tengo aquí absolutamente de todo. And this one too, and the sandwich too. 336 baht. Me ha costado todo esto 9 euros. Y ahora vamos a buscar un sitio en el que poder comerme todo esto que acabo de comprar por 9 euros. Los que lo digo de nuevo, no tiene sentido. ¿Y qué opináis? Toda esta cantidad de comida que tenemos aquí. 9 euros, 330 baht. ¿Podrías comprarlo tú en tu país? Ya te digo que en España comprarías 2 o 3 cosas de lo que hemos probado aquí y ya estarías más o menos por esas cifras. Ya estamos aquí y esto sabe mejor cuando se come en la calle. Entonces aquí yo creo que lo que tenemos que probar primero es el sándwich de queso, porque todavía está caliente y hay que ver cómo... ¡Wow! Mira esto. La masa de croissant con triple de queso, así que no sé si quieres que lo parta primero, no lo voy a partir y le voy a dar un bocado. Probablemente esto ahora mismo me vaya a quemar entero. ¿Veis el aspecto que tiene? Visualmente esto es una delicia. Esto es brutal. De hecho lo comenté en otro vídeo. Este es uno de los sándwiches más virales de internet. Si te metes en Instagram, buscas sándwich del 7-Eleven o en YouTube, está lleno de reviews. Y ya te digo que esto, por 1 euro o menos de 1 euro, puedes disfrutar de un sándwich en cualquier momento, caliente y riquísimo. Lleva además un montón de queso y un montón de jamón. Y no tiene mucho secreto, esto es simplemente un sándwich, pero está muy rico, que muy pocos saben. Y es que tú cuando vas al 7-Eleven, la mayoría de bebidas, ¿vale?, son de unos 350 mililitros. Batidos de proteína, leche, refrescos, tés, de todos los tipos. Incluso el agua de coco también. Porque yo no sé si es a propósito, cuando vayas al 7-Eleven y veas este vaso, lo compras. Le dices que te lo rellenen de hielo y ahora veréis el porqué, ¿vale? Agua de coco, lo que sea, y tú esto lo empiezas a rellenar. Lleva la cantidad justa para que cuando incluso esto esté lleno de hielo, ¡boom! Tecnología. ¿Qué te parece el invento? No me digas que no está bien pensado. Y vamos con mi snack favorito tailandés. Esto es el que os recomiendo que probéis si venís aquí, porque es bastante local y está bastante rico. Y esto lo hacen con guisantes. Y tú dirás, ¿guisantes para qué? Si no me he comido nunca los guisantes, que me obligaba mi madre a que me comiera. Yo tampoco me los comía. Y sin embargo, mira, esto está brutal. Tiene 62 gramos. Esto está crujiente. Tiene un toque saladito, pero un toque saladito nomás. Y más que a guisante, sabe como a una especie de snack que está brutal. Yo creo que esto, otras marcas en Occidente lo han reproducido, porque esto es un snack que creo que es de toda la vida de aquí, no sé desde cuándo exactamente, y está muy rico. Esto le doy un 10 de 10, porque siempre que he tenido ganas y me ha apetecido comer algún tipo de snack, incluso cuando ha habido mucha otra variedad, me ha gustado más este más. Y pasamos a las comidas preparadas. Esto es uno de los platos más conocidos en Tailandia. Pollo picado con especias, salsa
verduras al vapor y arroz jazmín como la novia de Aladín. Y mira qué pinta tiene, mira qué visual. Vamos a darle la probadita que se merece esto. Ponemos un bocado que lleve un poco de todo. O sea, esto sabe igual que el que te pueden poner aquí en cualquier restaurante. Y yo no sé si esto lo hacen en el mismo día o tiene una fecha corta de caducidad. Imagino que tiene que ser así, porque sabe súper fresco y está caliente como si estuviera recién hecho. Me lo casco entero, ¿eh? Y este plato, que es muy, muy tradicional, lo ponen con hojas de basil sagrado, creo que se llama así, y tiene un gusto muy distintivo que te recomienda, que te recuerda a la comida tailandesa, porque es comida tailandesa. Yo podría comer todo esto todos los días de mi vida y no me cansaría. Vamos a probar otro de los platos típicos de Tailandia que puedes encontrar en el 7-Eleven y que están muy ricos. El visual que tiene esto, el curry verde. De hecho, esto que lleva aquí, que es muy típico, yo creía que eran tomates verdes, pero no, son berenjenas. Las berenjenas aquí en Tailandia tienen berenjenas chiquititas y redondas. Y directamente te lo comes y esto está brutal, 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 como el que te podría estar comiendo en un restaurante tailandés. O sea, yo me podría comer 10 de estos ahora mismo. No estoy exagerando. Yo sabéis que tengo un punto de vista bastante crítico y cuando algo no está bueno yo lo digo. Siguiente, snacks de proteína y vamos a darle una probadita, ¿no? Porque esto estamos haciendo dieta, ¿vale? Parece en principio como una corteza de cerdo tradicional de toda la vida con un rebozado. Cortezas de cerdo. No es tan mal, pero eso te lo puedes encontrar en cualquier sitio. Esto en España lo venden así. Son cortezas de cerdo con polvo. Polvo como de pimentón picante. Imagino que es de Malatang, pero nada del otro mundo. Vamos con el sweet potato del 7-Eleven. Mira qué troncho. Estos son 125 gramos en total. El boniato japonés. Está buenísimo. Y esto es un snack también muy saludable. Es alto en fibra, carbohidratos de absorción corta. Esto a lo mejor diréis, me da igual, pero bueno, al que le guste cuidarse, tiene que saber que esto es una opción muy rica y saludable. Y esto a mí me gusta mucho comerlo con huevos. El huevo del 7-Eleven de aquí me gusta porque el punto de la yema está como me lo recomendó el doctor. El punto de la yema está brutal, ni muy líquida ni muy cocida. Nos quedan 3 cosas por probar. Uno es el kombucha. Esta marca lleva muchos años funcionando. No sé exactamente desde cuándo, pero puedes ver que es bastante retro el vasito. No solo es sano, lo puedes comprar en cualquier sitio, lo venden en diferentes formatos, es barato y delicioso. Lo que te decía, aquí mantenerse saludable no es gran problema, no es cosa de ricos, como algunos ponen como excusa. Otra cosa que me encanta, el agua de coco. Esto, como os he dicho antes, yo bebo todos los días 1 litro. Estos son 350 mililitros, pues me bebo 3 de estos. Y esto es algo que por la mañana entra de una forma deliciosa. Truco, muchos que me preguntáis por mi rutina, lo que hago nada más levantarme es beberme una botellita de estas con sal marina. Y está brutal, está buenísimo y eso te hidrata. ¡Wow! Yo en vez de agua podría beber esto todos los días. ¿Y qué me he dejado para el final? El famoso Red Bull. Pero esto aquí es diferente al Red Bull que nosotros conocemos. Esto es como un jarabe que venden como en vasitos de vitamina, como los que podemos encontrar en las vitaminas de Corea. Y por olor huele exactamente igual que el Red Bull que tenemos en Europa, bueno, en Occidente, un poco más concentrado. Y sabe muy parecido, sabe prácticamente igual, pero más concentrado. Imagino que tienen como diferentes propiedades. Este de aquí, por ejemplo, dice que tiene 800 miligramos de taurina. Así que esto me va a poner como un toro. Red Bull te da alas. Y yo de aquí probablemente me vaya a la siguiente ubicación.
Esto ha sido el 7-Eleven de Tailandia. Espero que os haya gustado esta parte. Para mí sí, es muy especial, no solo porque está rico todo, porque es saludable, porque es barato, porque es accesible, porque puedes encontrarlo en todos los sitios, sino porque además tengo un montón de recuerdos y es que fue de las primeras tiendas de conveniencia que llegué a conocer en mi vida. Yo había conocido las tiendas de conveniencia de pequeño en Corea, pero cuando me mudé por primera vez fuera de España fui a Tailandia. Y me chocó una barbaridad cuando entré a un 7-Eleven por primera vez y he querido compartir esa experiencia que tuve hace 13 años hoy con vosotros. Este ha sido el 7-Eleven de Tailandia y nos queda otro más por ver. ¿Cuál será? Vamos allá. Familia, estamos en Hong Kong y seguimos comprometidos con la misión de traeros todas las tiendas de conveniencia que estamos visitando. En este caso, ahora estamos en Hong Kong, en 7-Eleven. Este 7-Eleven en concreto es el del aeropuerto y nada más entrar aquí pues venden cositas para regalos, desde imanes de nevera, pegatinas, llaveros y todo lo típico, cables, cargadores y adaptadores, porque tener en cuenta que aquí en Hong Kong la conexión de electricidad es diferente. Y mira lo que tenemos aquí, no te lo puedes perder, es difícil encontrarlo y si vienes y consigues encontrar los calcetines del 7-Eleven, los tienes que comprar, están muy de moda y es difícil encontrarlos en algunos sitios, así que me llevo dos. Toda la variedad de leches y yogures es impresionante y batidos de proteína, pero he de decir que lo que encuentras aquí es más caro que en Corea y que en Tailandia, vamos, de tirón. Vale, vamos a... Los onigiris de aquí me han dicho que están muy buenos. Y aquí hay... Pues no tengo ni idea porque no se lee... Ah, mira, sí. De salmón a la brasa. Este es de huevas con salmón. Hay de ternera con huevo. Mira, qué bueno tiene que estar esto. Mira, así como está la promoción, vamos a coger de salmón también. Según me han informado, los sándwiches más famosos de aquí son los de ensalada con huevo o de ensalada de huevo. Pero a ver si los conseguimos encontrar. Este de huevo con mayonesa y atún. Y le vamos a dar una probadita, ¿no? Que son típicos. Esto parece que es un bollo relleno de algo. Pues nos lo llevamos porque lo han puesto a la altura de los ojos y si está a la altura de la vista es porque es bueno. Los dim sum. Esto me han dicho que son mega populares, que tienen aquí en Hong Kong. Tienen la versión de tienda de conveniencia y es mega popular. Hay mucha variedad de pollo, de pechuga de pollo, de pato. Y tienen aquí el lunchbox que vale $33 y es... Me ha dicho internet que lo tienes que probar sí o sí. Y el dim sum este dice que es alto en proteína. Mira, tiene 12 gramos de proteína. Vamos a ver qué tal, si está tan bueno como el que puedes comprar en la calle. Y aquí en Hong Kong el té es vida, ¿vale? Venden desde té de limón, té con leche, es de lo más popular, te lo dan en todos los restaurantes de aquí. Aquí puedes ver la variedad que venden, obviamente, y esta es la marca del té de limón, que es como una especie de iced tea o Nestea, que es típico de aquí y parece ser que lleva siendo muy famoso por generaciones, ya que la ciudad está llena de merchandising. Venden desde llaveros, peluches, etcétera, de este té. He cogido la versión cero, ya que podemos, si estamos un poquito a dieta, intentamos cuidarnos. Y es impresionante la variedad. Mira, venden también cerveza, venden diferentes tipos de té, refrescos, agua y chucherías. Yo creo que con esto vamos bien. Wow, es que me encantaría poder probarlo todo. Mira toda la variedad de cosas que tienen. Ok. Nos ha costado todo esto $177 de Hong Kong y vamos a probar esto. Tengo que calentar el bicho este. Vale, pues es hora de disfrutar lo que acabamos de comprar. Este es el dim sum y este es de pechuga de pollo. Vamos a ver qué tal. Y este es el aspecto que tiene de pollo del 7-Eleven. Es decir, que está bueno, sabe a pollo triturado con verduras. Y no te creas que sabe muy distinto al que puedes probar en la calle, ¿eh? Tiene un sabor bastante healthy, no sabe como de este tipo de salchicha mega procesada, no. Sabe a pechuga de pollo, diría que a pimienta negra, si no me equivoco. Yo creo que es de las mejores opciones que puedes encontrar así en un 7-Eleven. Esto me lo comería yo a menudo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto tiene pinta de ser japonés, ¿no? Yo creo que esto es japonés.
Vale, no tengo ni idea de qué es lo que lleva dentro, pero parece que lleva como una especie de pasta marrón. Huele a chocolate, me da a mí que es chocolate. Yo creo que va a ser algo tipo Red Bean. No es un chocolate cualquiera. Es entre nata, crema, muy cremoso y muy ligero, ¿eh? Esto está buenísimo. Tiene como una especie de masa de hojaldre, que es neutra, ¿eh? No está ni salada ni dulce, le da textura y lo que lleva dentro es pura gloria. Está buenísimo. Nos vamos a por el lunchbox este. Esto tiene pinta de ser, yo creo que panceta de cerdo estofada. Están estofadas junto con el cerdo. Y a mí me gusta que puedas encontrar este tipo de comidas más elaboradas en una tienda de conveniencia. Pues muchas veces o no puedes cocinar o es más caro comer fuera o vas con prisa y te apetece comer algo decente. Y aquí en estas tiendas de conveniencia sí que puedes encontrarlo con esta facilidad, ya que en España no tenemos ni 7-Eleven ni tiendas de conveniencia. Más tipo, no sé, o bollería industrial, o bollicaos, o patatas fritas. Y echas un poquito de menos poder comerte una buena comida como es esta. Esto es una bandeja que va sobre la bandeja del arroz. Vamos a meterlo así entero, a ver qué pasa. Súper limpia, ¿eh? No te creas, no te manchas nada. Y esto yo imagino que te lo podrás comer o mezclado o por separado. Huele como a col o a cebolla, no lo sé. Está rico, está salado, pero imagino que al comerlo con el arroz se equilibrará. Y aquí está la pancetaca. Vamos a probar un bocado que lleve todo, ¿vale? Verduras y panceta. Y vamos allá. El cerdo está bien cocinado, ¿eh? Sabe bastante a salsa y no te sabría decir qué salsa es. Es así entre dulce y salada. Tiene una textura bastante agradable. No se deshace en la boca, sino que puedes sentir el bocado de la carne dentro de la boca. Me gusta, ¿eh? Esto lleva un montón de carne. Por la cantidad de dinero que hemos gastado, sí que es más caro que el de Corea y el de Tailandia, pero es que el de Tailandia y el de Corea es bastante más barato que el de otros sitios. Sigue sin ser caro, ¿vale? Si vais viajando, os gusta probar este tipo de comidas de tiendas de conveniencia, Hong Kong yo creo que está bastante bien. Lo siguiente que vamos a probar es el onigiri, pero creo que lo he dejado aquí, que será de ternera con huevo o algo así. Vamos a probar el onigiri del 7-Eleven de Hong Kong. Vamos a ver qué tal, ¿no? Está bueno. No te creas que le saco mucha diferencia con el que puedo encontrar en Corea. Únicamente el relleno. Me gustaría que llevara más relleno, obviamente, pero este es un onigiri normal de 7-Eleven. Yo creo que es huevo lo que lleva dentro. Huevo que creo que la yema no está cocinada del todo. Onigiri del 7-Eleven de Hong Kong. Recomendado. Me gusta que el relleno, además, no está muy salado, ¿vale? Hay algunos otros rellenos que sí que está muy salado y el contraste no es agradable, pero este está perfecto con el arroz. El famoso sándwich de 7-Eleven de Hong Kong, los sándwiches de atún. Pues tiene un golpe así de mayonesa, que obviamente tiene también el sándwich de huevo. Pero vamos a darle un bocado a ver qué tal está. Te he dicho que no lleva mucho relleno, pero el pan está tan esponjoso que cuando lo muerdes se compensa. Un sándwich de huevo. No es mi favorito, pero está ok. Y me falta de probar la bebida más popular de todo Hong Kong. Es este té frío. Es como una especie de Nestí, sería para nosotros. Se ve que esto tiene bastante historia de aquí. No sé ahora mismo exactamente desde cuándo, pero esto es algo que se lleva consumiendo mucho tiempo y que es parte del día a día de todas las personas aquí. Y ahora pues han sacado una versión cero, así que vamos a darle una probadita. Este es el mejor té frío que me he tomado en mi vida. Sí, compruebo, este es el mejor té frío que me he tomado en mi vida. Esto sí o sí, si vienes a Hong Kong, tienes que probarlo, porque además es parte de la cultura de ellos, es parte de la historia de ellos. No puedes venir aquí sin probarla. Entonces, familia, esto ha sido el 7-Eleven de Hong Kong. ¿Cuál es el que más tendrías curiosidad por probar y cuál es el que más te ha sorprendido? Déjamelo en los comentarios. Voy a estar haciendo más contenido como este por Asia, sean tiendas de conveniencia, sean viajes, sea cultura, sea Corea, sea lo que sea.
déjame en comentarios qué otra cosa quieres que esté enseñándote por aquí, yo te lo traeré. Nos vemos en el próximo episodio de Changara TV.